Ya, ahí ya estoy grabando. Todos ven lo que tengo escrito, ¿cierto? Que es como una pizarrita muy tela. Ya, acá. Entonces, la P1, que es la pregunta más tranqui del auxiliar, es para que sepan que no se olviden de que aún les puede entrar TFC, a pesar de que es como lo que usualmente no entra en este control, pero que aún les puede entrar. En general siempre se usa solo en el control 2. Y no, ya. En la P1 nos dan una función en la A. Nos dan una función g de x, ¿cierto? Sí, por eso me imaginé que no había entrado. Que lo definen así, ¿cierto? La integral de 0 a x del arco tangente, que yo lo voy a escribir así, de t, partido t, de t, ¿cierto? Y ahí el enunciado dice donde esa función, la que está aquí adentro, es continua en el 0 por extensión. No sé si ustedes se acuerdan del control 1, que les daban una función por tramo, que se indefinía en cierto punto y ustedes reemplazaban si era continua. Es exactamente lo que estamos haciendo aquí. ¿Ya? Pregunta le hago yo a ustedes. ¿Por qué yo necesito que como que se pueda extender continuamente la función en el 0? Primera pregunta, ¿por qué necesito que se extienda? Y segunda pregunta, ¿por qué necesito que sea continua? Esas son las dos cosas que necesito. Ya, eso. Esas son las dos cosas que acaban de decir. Entonces, yo necesito que sea continua para poder usar TFC y necesito extenderla en el 0 para poder usar, para que no sea una integral impropia. Ya, o sea, esto es una integral propia de lo que tenemos acá. Ya, o sea, primero que todo, las dos cosas que están diciendo, súper bien. Entonces, cuando hablamos de este teorema, lo más importante es, o sea, no lo más importante, sino como lo que yo diría a ustedes que no se pueden olvidar, es que tienen que usar la hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis? Ciertas cosas tienen que ser continuas y pum, puedo derivar, puedo integrar, puedo hacer lo que sea. ¿Ya? Siempre escribir la hipótesis, ya no se olviden de eso. Ya, pues, ¿qué nos piden probar? Entonces, nuestro claim, que es lo que nos piden probar que la integral desde 0 a 1 de g de x va a ser igual a g de 1 menos la integral desde 0 a 1 del arco tangente de t de t. Ya, súper. Entonces, solución. Partamos. Entonces, lo primero, tenemos que notar que nos piden integrar la función g, que es una integral. Entonces nos piden integrar una integral. De los teoremas que tú uses. En este caso, del teorema como más importante del TFC. ¿Cachai? Entonces, como si tú vas a usar TFC, no puedes llegar y usar TFC, sino que tienes que decir yo uso TFC porque tal función es continua, porque lo dice el enunciado y en tal parte. Siempre. ¿Ya? La pregunta de José, ¿la x y la t sería la misma variable? No. Acá, cuando yo hablo de g de x, x es la variable con la cual yo estoy como mi variable de mi función g, pero aquí el t que yo tengo acá es simplemente la variable de integración. ¿Ya? Son dos variables distintas. Ya vamos a ver por qué. Claim, es como el P de Q. Puedo demostrar que esto que está acá es P de Q. Es lo mismo. Básicamente lo mismo. Ya. Eso, ¿se entendió que no son la misma variable? ¿El t y el x son distintos? Ya, asumo que sí. Ya, entonces yo ahora les pregunto a ustedes, ¿por qué ¿qué puedo hacer yo para resolver esta pregunta? Entonces nosotros queremos calcular esto al final. ¿Cierto? Yo quiero calcular esta integral.
pero yo no quiero integrar esto, porque si yo lo integro una integral, me va a quedar una integral doble, algo que por lo menos ahora ustedes no saben lo que significa, y de partida g, una función de una variable, no podemos llegar y decir cómo vamos a integrar dos veces. Entonces, claro, se me tiene que ocurrir otra cosa. Ya, eso de reemplazar g es lo que no tienen que hacer, porque les va a quedar una doble integral, y eso sí que va a ser muy feo. Entonces, muchas personas dijeron que usemos por parte. ¿Por qué yo puedo usar por parte? Porque en ese caso yo ya no tendría que integrar g, yo puedo derivar. Y el menos que está aquí nos dice muchas cosas que tiene que ser por parte. Pero yo ya, lo más importante es que yo tengo g acá. Y el g es una integral. Entonces lo que más me conviene aquí cuando yo tengo una integral es derivar, no integrar. Entonces yo voy a usar por parte. Entonces, ¿cómo usamos por parte? Ustedes ya lo saben. Entonces tenemos que derivar algo y tenemos que integrar algo. Entonces, ¿qué vamos a derivar? Vamos a derivar g de x. ¿Qué vamos a integrar? De x. O sea, 1. Si derivamos g de x, acá tengo que usar algo, ¿cierto? Tengo que usar TFC. Ya, entonces les pregunto a ustedes, ¿por qué puedo usar TFC? Porque la función es continua y todo lo que... Ya, yo no lo voy a ir anotando, pero ustedes tienen que anotarlo, ¿ya? Hipótesis que tienen que anotar. Tienen que escribirla, aunque sea por enunciado, ¿ya? Porque si no la anota, si el ayudante es riguroso, les va a quitar puntos, ¿ya? Hay varias dudas que me están escribiendo por interno, pero las voy a responder después para no parar lo que estoy haciendo, ¿ya? La hipótesis nos dice que, según recuerdo, lo de adentro de la integral tiene que ser continuo. Eso es lo único que necesitamos, según yo recuerdo. Ya, pues entonces yo voy a integrar. Entonces, cuando yo cuando yo voy a derivar, derivo una integral, o sea, me queda la función de adentro evaluada en lo de arriba por la derivada de lo de arriba menos esto de evaluar lo de abajo por la derivada de lo de abajo. Entonces, como el límite inferior de la integral es 0, entonces solo me va a quedar evaluado en x y por la derivada de x que 1. Entonces, la derivada de g de x va a ser simplemente arco tangente de x dividido por x. De x. Y del db para el b simplemente voy a integrar de x, o sea, voy a obtener x. Entonces, ¿cómo me va a quedar mi integral? Mi integral me va a quedar igual a g de x por x, evaluada entre 0 y 1, ¿cierto? Menos la integral de entre 0 y 1 de arcotangente de x partido por x. Y acá con el de x. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que yo puedo eliminar los x que están acá. Entonces yo al evaluar esto en el 1 y el 0, me va a quedar g de 1, ¿cierto? Por 1, menos g de 0 por 0, y me queda exactamente lo que yo estoy buscando. Y eso sería toda la pregunta. Nada más que eso. ¿Se entendió lo que hice? No hice nada tan raro. Lo más importante, ya, ojo, el g de 0 no es 0, es simplemente g de 0 por 0, porque esto está multiplicado por un x. El de u es esto, porque yo estoy usando TFC, entonces yo tengo que derivar g de x. Entonces, el de u, ¿cierto? Va a ser g' de x de x. Entonces, g' de x, ¿qué es? Entonces va a ser mi función dentro de la integral, o sea, arco tangente de t partido por t evaluado en x por la derivada de x, o sea, por 1. Entonces esto va a ser arco tangente de x dividido por x por 1. Menos esta función evaluada en 0 por la derivada de 0, que es 0, o sea, menos 0. O sea, esto es igual a arco tangente de x partido por x. Ya lo acabo de explicar, ¿se entendió?
Sí, si nos dicen que tú la estás extendiendo es que claro, que tú puedes decir que es continua para todo t en el dominio donde esté. Ya, el enunciado está en un curso en el material docente de la comunidad de dos relojes. Ya, Disculpe, sí. no entendí muy bien el menos cero en la derivada de g. Abajo, que puso que g Ah, de la derivada de... es porque yo tengo que evaluar la función en cero por la derivada de la constante cero. Entonces, al final esto te va a salir, todo lo que te va a quedar multiplicado por cero. Gracias. No, es que, es que, ya, es que se van a tender a confundir con lo que estoy haciendo. Si yo tengo un dx, un dt o un d algo, esa variable, el d, es una variable muda. Es simplemente la variable sobre la cual yo estoy integrando. O sea, me va a quedar acá arco tangente de t de t y de t. Entonces yo estoy integrando con respecto a t. Entonces, si ustedes se fijan y van al enunciado, en el enunciado nos están pidiendo que esto sea exactamente lo mismo, pero en la integral nos va a quedar arco tangente de t. Y yo llegué a arco tangente de x. Pero yo les digo, como esas variables son mudas, o sea, son las variables de integración simplemente, entonces al momento de integrar son lo mismo. Pero aquí, cuando yo defino mi función g, no son lo mismo. Entonces, yo digo que, lo que yo les digo es que esta cosa que yo tengo acá es exactamente igual a g de 1 menos la integral de 0 a 1 de arco tangente de t. Estas cosas son iguales. Estas dos cosas que están aquí son exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque solo importa con respecto a lo que yo estoy integrando. El d, eso es lo que me dice. No es que sean distintas o variables. Es algo mudo, es algo que no tiene importancia. Solo, el d solo te dice con respecto a la cosa que tú vas a integrar. Es importante que cuando están en la misma integral, saber diferenciarlas, pero cuando están en integrales separadas, son básicamente lo mismo. Al final todo va a depender de ese d que yo tenga y del diferencial con respecto al cual yo esté integrando. ¿Se entendió lo que hice? Ahora sí, todos y todas. Perdón. Sí, se entendió. O sea, por mi parte, sí. Ya. Súper. Sigo. Ya. Algo chiquitito que acotar. Esta pregunta no terminaba acá. Ya. Después ustedes tenían que saber resolver la integral de arco tangente que está acá. Ya. Por eso les digo que esto no es necesariamente tan fácil como yo lo muestro, pero yo lo hice solo hasta acá porque lo importante es el TFC y no tienen que integrar. Ya, entonces, ¿cómo ustedes, les dejo a ustedes en la casa, cómo ustedes pueden resolver esa integral, la integral de arco tangente? Ya, ustedes no saben la integral de arco tangente. Sí, en la pregunta que yo puse en el enunciado, sí, pero de donde yo la saqué, no. Entonces, exactamente, no. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer ahora, si les piden integrar una función como esa y ustedes no saben la integral, la gracia es que ustedes saben la derivada de esta función. Ustedes saben cuál es la derivada de arco tangente, que es 1 partido en 1 más x cuadrado. ¿Por qué? Porque ustedes saben la integral de 1 partido en 1 más x cuadrado, la han visto muchas veces. Entonces ahí ustedes ya pueden pensar en hacer cosas más complicadas. Siempre eso, el b igual a arco tangente y el du igual a 1. Recién vi un du igual a arco tangente, eso no tendría mucho sentido porque tendrían que resolver lo mismo que están tratando de resolver. Ya, eso. Voy a seguir, era solo una acotación. Ya, vamos con la B. Nos dan esta función, g de t igual al arco seno del arco tangente de t, que va a ser continua. Ojo, ¿dónde? En 0, tangente de 1. ¿Ya? Entonces nos piden derivar f de x, ¿cierto? Que es, en este caso es igual a la integral desde 0 a tangente de x de toda esta tremenda cosa.
para x en 0 y 1. Ya, súper. Entonces, antes que todo, ¿por qué nosotros podemos derivar f? ¿Por qué puedo derivar f? ¿Por qué puedo usar TFC? Al final, esa es la pregunta. De nuevo, porque es continuo. Entonces, de nuevo, recalco yo, lo de la continuidad es muy importante, ¿ya? Tienen que decir que es continua, se los va a decir el enunciado a ustedes, tienen que repetirlo en la hoja que ustedes entreguen, siempre. ¿Ya? Entonces, ¿por qué pueden derivar? Porque es continuo, entonces podemos usar TFC. Es que son las dos, po. Vicente, las dos cosas que ustedes tienen que hacer. Es que el TFC, es que son varios TFC, po, pero el TFC te dice que si lo de adentro es continuo, entonces la F como función es continua, pero lo que ustedes necesitan es que lo de adentro sea continuo para en este caso. ¿Ya? Lo de adentro, lo de adentro. Ya, pues entonces por TFC puedo derivar. Entonces, de nuevo, voy a derivar. No creo que haya que hacer esa distinción, porque cuando ustedes lo hagan va a ser como igual bastante como evidente al final. En este caso es evidente cuál es el que estamos usando. Ya, entonces nosotros queremos derivar esta integral y de nuevo la función que nosotros vamos a escribir va a ser exactamente lo que está dentro de la integral, o sea, el integrando, pero evaluado en el límite superior por la derivada del límite superior menos lo integrando evaluado en el límite inferior por la derivada del límite inferior. Entonces, de nuevo, nos va a quedar arco seno de arco tangente de lo de arriba, tangente de x, por la derivada de la tangente de x. Menos esto, evaluar lo de abajo por la derivada de lo de abajo, o sea, por 0. O sea, al final es menos 0. Ya, esto fue lo que hice. Lo mismo que hice antes, pero antes reemplazaba t por x. ¿Por qué? Porque había un x en el límite superior, pero ahora no hay un x en el límite superior, hay una tangente de x. ¿Y por qué yo tengo que derivar ahora? Porque yo estoy usando regla de la cadena. Entonces yo tengo que derivar mi límite superior, o sea, la derivada de la tangente. En ese caso, cuando yo estaba acá, la derivada del x me quedaba, y la derivada de x es 1. Entonces yo simplemente me multiplicaba por 1, que es ese 1 que yo tengo ahí. En este caso tiene que ser la derivada de la tangente, o sea, lo que yo voy a escribir acá. ¿Se entendió? Eso fue lo que acabo de hacer. Entonces yo, al reemplazar, si se fijan que no he derivado 1, o sea, perdón, derivé, pero todavía no derivo al 100%. Ya. Entonces, primera pregunta, ¿por qué el menos 0? El menos 0 que está acá es porque yo tengo que reemplazar mi función en el límite de arriba por la derivada de lo de arriba y mi función en el límite de abajo. Tendría que reemplazar ese x cuadrado de ahí, restárselo a esto y después por un 2x, que en ese caso sería la derivada del 2x, o sea, de la derivada del x cuadrado. Ya, sí, pero eso lo que dijo Ignacio está bien, sí, pero ojo que no son constantes las cosas que estamos haciendo acá, entonces no es tan directa el reemplazar. Ya tenemos que usar regla de la cadena. Es muy importante. Oye, una pregunta. Sí, dime. En el caso, como arriba sacaste después la derivada del límite de arriba, con el de abajo también sería el límite, o sea, por la derivada del límite de abajo en el caso que no fuera 0. Sí, pues, también, correcto. ¿Por qué hay que usar Eso regla de como- la cadena? Esa es como buena pregunta. Hay que usarla siempre, en verdad. No es como un Claro. por qué. Tú siempre usas regla de la cadena, Bastián. Sí, exacto. Cuando tú derivas, tienes que derivar toda la función. Freddy, pero podría volver al caso anterior al problema 1, la parte A, como para ver dónde se ocupó la regla de la cadena. Aquí, yo reemplacé
cuando derivé g, reemplacé en la función, o sea, arco tangente de x partido en x por 1, que es esto que está acá. Ese 1 es la derivada de x. Es que, pues, es que tú siempre cuando haces regla de la cadena, derivas tu función y lo multiplicas por la derivada de los de adentro. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Tengo mi función y yo estoy multiplicando por la derivada de los de adentro, o sea, la derivada de tangente de x, que es lo que yo tengo acá. Ese arco tangente de tangente no es nada, pues, ¿caché? Porque al final es lo mismo que yo tengo ahí. Sí, esta propiedad es bien importante en verdad. Es que en general no hay... En general no aparecen cosas de este estilo, como tangente... Sí, algo así. Es algo así, lo que acaba de escribir Ignacio. Entonces, ustedes tienen que derivar eso, de nuevo. Eso es lo que acaban de decir los compañeros. Sí, es algo así. Es por eso, esa derivada tiene que ir, chicos, siempre. Lo que pasa es que en muchos casos ustedes no la van a ver porque va a haber simplemente un X. Ya, entonces yo sigo, reemplazo. Si se fijan acá yo tengo arco tangente de tangente. Entonces tengo tangente a la menos 1 por tangente, entonces me queda la identidad. Me queda el arco seno de x por la derivada de la tangente. Y la derivada de la tangente, no la voy a hacer, ustedes ya dicen sabérsela, es secante cuadrado de x. Y esa es toda la pregunta. Nada más que eso. ¿Ya? Eso, chiquillos, ¿ya? Paciencia con lo que... Yo sé que es difícil, pero ánimo, ¿ya? Siempre tienen que tener ojo con lo que están derivando arriba, ¿ya? Cuando ustedes van a reemplazar y tienen que derivar ese límite superior. Siempre. El 0 es porque es la derivada de 0, que es el límite inferior. Yo tengo que reemplazar en los dos límites y derivar ambas por regla de la cadena. Y por eso el segundo límite, como es una constante, se me va a 0. Sí, por eso este es 0. Por eso este de acá es 0. Ojo que yo estoy derivando f, entonces por eso es lo que estoy haciendo. Porque, no, es porque al final lo vas a multiplicar por 0. Al final de todo lo vas a multiplicar por 0, por eso se te va a 0. Eso es todo. No, tú estás derivando con respecto a x, no con respecto a t. T es simplemente una variable muda que es con respecto sobre lo cual integras. Imagínense que esto se puede poner aún más complicado. ¿Qué pasaría si hubiesen x acá adentro? Adentro de la integral. Eso ya es mucho más complicado. Pero por suerte solo tenemos x en el límite superior. ¿Ya? Ya, ¿se entendió? Ahora sí, todos. Ya, es porque, a ver cómo les explico esto de una manera. Sí, yo tengo que reemplazar en ambos límites, porque yo estoy derivando esto, y no puedo llegar y poner mi función en nada, no puedo llegar y poner mi función en x. Eso no tiene sentido. Entonces yo tengo que evaluar mi función f, mi función f grande, ¿cierto? Que es la que yo estoy integrando, evaluada en otra función. Y esa otra función es simplemente lo que yo estoy derivando. Nada más. Nada más que eso. Es nada más que eso. Es por eso que yo, por regla de la cadena, porque yo después tengo, exacto, porque yo voy a tener f de la tangente de x, entonces yo voy a derivar, voy a obtener f
de la tangente de x por la derivada de la tangente de x. Es por donde la estoy reemplazando. Tengo que derivar, esto es una composición de funciones. Imagínenlo así. Tiene que ser, es una composición de funciones. Entonces, yo tengo una función que va a ser como, yo tengo una función que es esto, por así decirlo. Que aquí va a tener algo, acá va a tener un dt, y aquí yo tengo algo. Y a esto le llamamos, no sé, h. Y tengo otra función, que le vamos a llamar g mayúscula, que va a ser la tangente de x. Entonces lo que yo tengo es h compuesto con g de x. Entonces por eso tiene que quedar h en g de x por, bueno, h', o sea, h, perdón, ¿dónde borro? Cuando yo derive, me va a quedar mi función de adentro, que esta le voy a poner f mayúscula, ¿cierto? Evaluada en mi g de x por g' de x. Exacto, lo que acaba de escribir sistemas Puch. Entonces, esa es como la idea de lo que estoy haciendo. Entonces, al final, ustedes van a tener que f de x va a ser igual a una integral, ¿cierto? Desde 0, g de x, de f de t, de t. Entonces, f' de x va a ser igual a f evaluado en g de x por g' de x. Y si acá le pongo un h de x menos f de h de x por h' de x. Esta es la fórmula como ya... Cuando ustedes derivan, ¿ya? Ojo. Sí, no, pero es que cuando yo derivo es que lo que yo no estoy derivando ese arco tangente de tangente, yo estoy derivando tangente de x. Ya estoy derivando esto a la derecha. No es lo mismo. ¿Ya? Esta es la fórmula, chiquillos. No hay nada más que esto que está acá. ¿Ya? Es una fórmula que por lo menos a mí típicamente me la pasaron hartas veces. ¿Ya? Este es cuando tengan que derivar una integral y tengan que resolver cosas de este estilo, como derivar integrales. Cuando tengan que derivar como composición de funciones en este caso. Ya. Súper. Voy a seguir entonces. P2. La P2 nos dice calcular el área del toro, es decir, el cuerpo generado al rotar una circunferencia de radio R y de centro R,0 en torno al eje OY. Correcto. Sí. Ya. Entonces, yo tengo una fórmula para el manto de lo que quiero, para cualquier manto, y ustedes me van a decir si estoy en lo correcto o no. Que es la fórmula que yo usé. Ya, yo voy a usar esa fórmula. ¿Sí? ¿Todos me la creen? Ya. Cuando estaba recién en dos relojes yo, y una persona me dijo que esta fórmula era solo con respecto al eje X, no con respecto al eje Y.
Ya, pero al final esta fórmula es como básicamente lo mismo, pero lo que tienen que hacer ustedes al final, o sea, no es que voy a hacer un truquito, pero es lo mismo, pero tienen que girar el eje Y o el eje X, pero es básicamente lo mismo. Entonces ya, pues. Entonces lo único como difícil de esta pregunta es como descubrir cuál es la función que ustedes van a usar. Solo eso. Nada más. No vamos a usar polares, ya vamos a usar cartesiano. Y van a ver que no va a ser tan raro. Ya, entonces como les explico, para usar esta fórmula, entonces nosotros tenemos que el centro de nuestra circunferencia está ahí. Entonces, ¿cómo la podemos parametrizar? Así, ¿cierto? Ustedes me dicen si no estoy mintiendo. No, es simplemente parametrizar es como una curva, pasarla a una fórmula. Ya, entra, pero no así tan como de una manera tan peluda, sino como simple. Ya van a ver que voy a hacer unos problemas que no son tan raros. Manto es el área de afuera, como lo que cubre el toro que nosotros vamos a hacer. Ya, pues. Entonces, ojo que nosotros queremos calcular. Perdón, aquí creo que me falta algo, ¿no? Ahí una pregunta en la ecuación de la circunferencia, Sí. ¿por qué no es más igual? Eso. Ahí sí, está pésimo. Ya, perdónenme. Ya, pues. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, como nosotros queremos integrar con respecto al eje OY, entonces todo lo que nosotros hagamos va a quedar en función del eje X. Es lo mismo. El manto y el área es exactamente lo mismo. Este es área. Son iguales. Ya, no se confundan. Exactamente lo mismo. Ya, entonces, ojo. Entonces yo quiero sacar el manto del área con respecto al eje Y. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es despejar X, o sea, dejar todo esto en función de Y, no en función de X. ¿Ya? Entonces yo voy a despejar X. Entonces, esta ecuación rápidamente me queda que X va a ser igual a más o menos raíz de R cuadrado menos Y cuadrado más R. ¿Ya? Y eso sería todo. Y ahora hay que ver cuándo escoger más y cuándo escoger menos. Y esta va a ser mi función. ¿Ya? Esta va a ser simplemente la función que yo voy a integrar. Ya, ojo, entonces ahora nosotros... ¿Sí? La parametrización que está ahí es solamente la de una circunferencia, De la como circunferencia que la que está nosotros... dentro del... Ajá, de- eso, de la circunferencia de centro en R,0 y de radio R. Ah, ya. Gracias. Ya. Entonces aquí yo tengo el R, ¿cierto? Y acá yo tengo mi cosa. Ya, entonces acá, atentos con lo que voy a hacer, ¿ya? Voy a minimizar un poquito. Entonces aquí yo tengo una cosa, que va a ser una linita azul que yo voy a poner, y acá yo voy a poner una línea roja que yo voy a poner acá. Ya. Entonces, se despeja X porque yo necesito dejar todo en función de Y, porque con respecto a ese eje es el que voy a hacer girar mi circunferencia para crear la dona que yo estoy tratando de, como el objeto que yo estoy tratando de dibujar. ¿Ya? Entonces, ahora yo les explico cómo yo voy a hacer esto. Yo voy a separar, sí, eso es como sacar la inversa o algo así. Yo voy a separar este circulito, esta circunferencia o este manto al final, en dos cosas. El manto que que voy a tener aquí, que es el azul, y el manto que yo voy a tener acá, que va a ser el rojo. Ya, entonces acá, en este manto le voy a poner M1, y este va a ser el manto en el que yo voy a tomar el más, o sea, en el que mi función va a ser positiva. Y acá
le voy a poner M2 y le voy a poner el menos. O sea, va a ser el punto cuando yo tome el menos, que es lo que tiene mucho sentido al momento de la ecuación de mi circunferencia. O sea, aquí arriba es más y aquí abajo es menos. Y eso es todo. Entonces, y además de eso, después yo voy a tener que simplemente multiplicar todo por 2, porque así yo voy aquí, al hacer esto, como solo desde aquí hasta acá, yo voy a tener como la mitad del manto, como por dentro, así decirlo. Entonces, al hacerlo por 2, yo voy a tener el de adentro y por fuera. Entonces, al final, como que el manto final que yo voy a tener, como el manto final, no sé, va a ser igual a 2 veces el manto 1 más el manto 2. No, porque fíjate que al final lo que yo estoy simplemente haciendo es una circunferencia. Piensa en un cilindro, lo doblas y juntas las puntas. Es solo eso. ¿Por qué 2? 2 veces porque al hacer M1 más M2 yo solo cubro la parte interior del manto. Y yo necesito cubrir la parte de afuera también. Como que el dibujo es algo así. No sé si se entiende, más o menos. Esa es como la idea. Sí, es por simetría. Esa es más o menos la idea, pero al final esa es la forma en la que yo estoy girando. ¿Ya? Yo sé que es complicado de entender, chiquillos, pero por favor, intenten entenderlo de la mejor manera. Al final, lo que les trato de enseñar es que tienen que siempre estar pendientes con respecto a cuál eje están girando para saber cuál es la variable, porque ustedes siempre van a tener una función. Lo importante es sacar la función. ¿Ya? Y cuando ustedes saquen la función ya es integral nomás, hay matraquear. Es que es una circunferencia que ustedes la están girando para que forme esa dona, entonces no la están girando de una forma así como sobre sí misma, la están girando sobre el eje. Ya, por eso no puede ser una esfera. ¿Y por qué tiene que ser por 2? Porque el manto 1 solo me va a cubrir este cuadrante de la circunferencia. Esto que está acá. Solo me va a cubrir esto. Como ese manto, que va a ser esta primera parte del manto. Después, el rojo me va a cubrir lo de abajo, que va a ser todo esto que ustedes no están viendo en este momento. Y después, cuando yo multiplico por 2, para calcular esto, que es todo lo que está afuera, y, no sé, el rosado, para cubrir todo lo que ustedes tampoco ven que está por detrás. Es una circunferencia. Pero nosotros vamos a calcular la media circunferencia girada y después la vamos a multiplicar 2 para hacer la otra, del otro lado. Claro, al final es lo mismo. Al final es lo mismo. Si ustedes, si la circunferencia, en vez de estar en el punto R,0, estuviese en el punto 0,R, y si ustedes giraran con respecto a X, entonces ahí ustedes tendrían que despejar Y y no despejar X. Porque ustedes están girando como algo así. ¿Están girando con respecto a qué eje? Sí, pues con respecto a Y, con respecto acá, con respecto al eje Y. Entonces, por eso ustedes forman como la dona de esa manera, ¿ya? No sé si se entiende, es como raro igual. Pero claro, ustedes forman una circunferencia en todos lados que se va moviendo así, muchas veces, y como infinitas veces. Es lo mismo, es básicamente lo mismo. Sería lo mismo, pero ustedes despejan Y, pero el centro de la circunferencia, es que para que tenga sentido, ya, miren, entonces, yo estoy haciendo el problema de tal manera para que mi función quede de esta manera. Entonces, con respecto, no me serviría a mí decir como con respecto al eje X, porque esta cosa, la circunferencia que yo tengo está parada en el eje X, entonces yo no puedo formar un toro si yo giro esto con respecto al eje X. Entonces, lo que yo le decía a la alumna en 2 relojes es que lo que ustedes hacen es girar este plano, y lo ponen así, como está, lo giran 90 grados, entonces ahí el punto donde va a estar la circunferencia ya no va a ser R0, sino va a ser 0,R, entonces ahí ustedes pueden girar y van a tener una dona así como ya verticalmente, por así decirlo. Entonces ahí ustedes tendrían que despejar Y, pero la circunferencia ya no sería, el centro de la circunferencia ya no estaría en R,0, sino en 0,R. Entonces aquí sería un X cuadrado, y aquí sería un Y menos R al cuadrado. Entonces cuando ustedes despejen Y, obtendrían exactamente la misma fórmula,
pero cambiando y cuadrado por x cuadrado. Es exactamente lo mismo, son formas distintas de hacerlo nomás. Nada más que eso. No, porque con M1 solo cubres lo de arriba. No cubres la parte de abajo del toro. Cubres como hasta el 0, por así decirlo. ¿Ya? No cubres todo el manto. Cubres un cuarto del manto, por así decirlo. Por así decirlo. ¿Ya? Entonces, yo con el M1 más M2 cubro la mitad del manto, como la mitad interior. Y con multiplicarlo por 2, cubro la... Claro, eso, está como vertical, va a estar vertical mirando desde el eje Z. En este caso, si ustedes miran desde arriba, ustedes van a ver la dona directa. En este caso. Sí, podría ser, pero es una forma diferente de hacerlo nomás. Sí, podría ser, pero es una forma, es la forma en la que yo lo estoy haciendo y ustedes ya van a ver por qué esta forma es mejor que otra, pero no digo que... Sí, también, no digo que las otras formas sean incorrectas, ya van a ver por qué esta es la forma correcta. Ya entiendo la pregunta. Claro, esto podría ser, de hecho, hacerse de una forma más sencilla, pero ya van a ver por qué esta es la forma mejor. ¿Ya? Voy a seguir. Entonces, al final, lo que nosotros tenemos que calcular es M1 y M2. Entonces, nuestra función, nuestra función, que ahora la voy a dejar con respecto a x, pero no va a ser el mismo x, va a ser igual a más menos, ¿cierto? Aquí ya olvídense, ahora olvídense de lo que es x, ¿ya? Va a ser r cuadrado menos y cuadrado más r. Entonces la derivada, aquí olvídense de x, de este punto en adelante, ¿ya? Correcto, sí, Camilo. Lo que tú acabas de decir. Entonces la derivada, porque necesito la derivada en la fórmula, ya como rápidamente es más menos x partido en raíz de r cuadrado. Perdón, acá yo me equivoqué. Ojo, le repito, estoy cambiando acá x con y, porque simplemente para hacerlo más fácil y para que estén más acostumbrados ustedes nomás, ¿ya? X cuadrado. Ya, entonces. Y yo sé que con el manto 1 tengo que tomar los positivos y con el manto 2 tengo que tomar los negativos. Nada más. Ya, entonces M1 va a ser igual a 2pi, ¿cierto? La integral desde 0 a ¿cuánto? ¿Hasta dónde tengo que integrar? No, la derivada ya está lista. Fíjense, les dejo la derivada a ustedes. No, es con hasta R. Ojo la derivada, ¿ya? La parametrización, por así decirlo, que yo hago es hasta R minúscula, no R mayúscula, ¿ya? R minúscula, R minúscula. Minúscula. Porque fíjate, po. Claro, es porque es el radio de la circunferencia, po. ¿Cachai? Como tú te vas moviendo desde aquí para acá, ¿qué es lo que vas moviendo acá en tu función? Freddy, pero si lo hacemos con el respecto al eje OX, ahí cambia la parametrización, ¿no es cierto? Es que en este caso no cambia, pero porque este dibujo es muy simétrico, ¿cachai? Tú tienes que formar un toro. Entonces, si tú giras esto con respecto al eje X, no tendría sentido tener la circunferencia parada justo en el eje X, pues, ¿cachai? Entonces, lo que les decía yo, lo que pueden hacer, lo que se hace, es como girar esto 90 grados, ¿cachai? Como que esto quede parado, esta circunferencia quede sobre el eje Y, y ahí tú puedes girar, pero el centro ya no sería R,0, sino que sería al revés, como 0,R. ¿Cachai? Y la parametrización al final te queda exactamente la misma. Sí, esa es como la gracia de la pregunta. Que tú uses solo una parametrización y que te quede de esta manera. Ya. Entonces me queda 2pi, ¿cierto? Por la integral de 0 a r, por mi función, que ustedes ya la conocen, como estoy en el manto 1, entonces esto es positivo, r cuadrado menos x cuadrado, ¿cierto? Más r, por la raíz de 1 más x cuadrado, ¿cierto? Por r cuadrado menos x cuadrado. Ya, porque están las cosas al cuadrado, bacán y todo bien. Simplemente reemplacé con los valores que tenía que reemplazar. Y el manto 2 va a ser casi igual,
la integral, ¿cierto? De 0 a r, menos ahora, r cuadrado menos x cuadrado, va a ser r. Ya. En el momento en el que yo empiezo a integrar, para Diego, ya no necesito x o y, simplemente tengo que integrar porque yo ya tengo mi función. ¿Ya? Entonces acá, desde aquí para abajo, ya no importa x o y. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Yo lo hago con x para que sea más cómodo para usted. ¿Ya? Simplemente eso. Si el r minúscula es el radio. Correcto, variable muda da lo mismo lo que yo ponga. Entonces aquí me queda exactamente lo mismo. R cuadrado menos x cuadrado. Y acá con respecto a x. Ya, pues. Bacán acá. Entonces aquí yo como que tengo lo que quiero. ¿Dónde faltó una raíz? Ojo que la derivada dentro de la raíz está al cuadrado. Entonces me queda este x al cuadrado. Ya, R minúscula es el radio de la circunferencia y R mayúscula es donde la coloco, el centro de la circunferencia, donde está, pero el radio es R minúscula. Ya, por lo general R mayúscula va a ser mayor a R minúscula, para que tengas más sentido este todo. ¿Por qué el límite? Bueno, 0, porque tú estás como, por así decirlo, describiendo ese segmento de la circunferencia. ¿Ya? ¿Y cómo tú lo describes? Así, pues entre 0 y R, ¿cachai? Como en qué lugares estás parado como función, por así decirlo. ¿Cachai? Entonces ahí tú vas avanzando, por eso. O sea, si es 0, te va a quedar como R más R, entonces va a estar en cierto punto, y si no, no, ¿cachai? ¿Qué cosa sería 0? Es que no tendría sentido el toro ahí. ¿Ya? Entre R menos R y R, no sé. Disculpa, yo también pensé que era así. O sea, porque la curva, como está ubicada ahí, los pensando. límites superiores e inferiores tendrían que ser como R menos R chica, y el otro sería R, o sea, R mayúscula. Estoy pensando lo que me están diciendo, chiquillos. No, es que, a Lo ver, estamos derivando en el eje no, sí, igual, y el ya, y de cero. tienen razón en lo que dicen igual, pero al final como que es lo mismo, al final, sí, tiene sentido lo que dicen ustedes, pero como si yo me tomara como este si fuera el manto 1, creo que ahí tendría más sentido quizás. Como que este fuera mi manto 1 y este mi manto 2, para que quede esto de esta manera. Ya, porque al final es lo mismo. Esta cosa es lo suficientemente simétrica para que solo tenga que ser de 0 a R, ¿cachai? Y evitarme esa matraca brígida, ¿cachai? Porque al final eso, te queda como mucho más matraquero. Sí, creo que tienen razón lo que dicen ustedes, chiquillos. Dime. Ah, ya, pues, pero ahí ponte tú la parametrización R y 0. El R estaría ubicado justo como en el punto de más arriba de la línea azul, ¿no es cierto? Claro, sí. Y el 0 en la línea, abajo. Sí, sería como desde aquí hasta acá y desde 0 a menos R aquí, creo que sería. Ya. O algo así. ¿Cachai? Esa es como la idea que ustedes van a mirar. Sí, es confuso, chiquillos. Yo sé que es confuso. Ya, pero traten de entender que lo que estamos haciendo es simplemente plantear una circunferencia, despejar una de las variables para obtener una función y voy a integrar sobre esa función. Nada más. Y como yo sé que estoy integrando un cuarto de circunferencia, que acá yo tengo un 0 y un R, o que tengo un R menos R y un R chico, al final va a ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque estos cuatro mantos que yo tengo acá son iguales. Pero si yo lo hago de esta manera, queda más sencillo. No creo que, yo sinceramente no creo que entre algo tan complicado, pero si yo les paso algo complicado, ustedes lo van a entender mejor cuando les entre algo más sencillo. ¿Ya? Yo de verdad creo que no va a entrar algo tan difícil, pero es bueno que vean este ejercicio, que lo entiendan, ¿ya?
Y van a ver que el resultado es más bonito de lo que parece. Ya, pues. Fíjense aquí. Manto 1 y manto 2. Entonces yo tengo que sumar manto 1 y manto 2. Po. Entonces aquí muchos me preguntaron por qué tú lo hiciste de esa manera y no lo hiciste de otra. ¿Qué pasa con las cosas que ustedes tienen acá si ustedes suman esto? Estas integrales de por sí solas ya son muy matraqueras. Muy, muy matraqueras. Entonces, la gracia es que si yo las sumo, todo este término de aquí se me va a ir. Y se me va a ir directo. Entonces, esto que yo tengo acá, manto 1 más manto 2, me va a quedar 2pi, la integral de 0r, 2r, porque yo aquí voy a factorizar, se me van a ir estos dos de acá, y me va a quedar exactamente, sí, 2r por esto, multiplicado por la raíz. No, eso no puede pasar. Eso es algo importante que decir. Ya, entonces esta cosa ya quedó mucho más bonita de lo que yo tenía. Entonces ya reduje la matraca bastante al sumar el manto 1 más el manto 2 de la forma en la que yo lo hice. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo ahora? Ahora yo puedo integrar. Va, esto queda un cuadrado. Ahí sí. Exacto, trigonométrico. Entonces, esto como que está más bonito de lo que parece, porque yo acá, bueno, saco el 2R, ¿cierto? Ay, perdón. Bueno, voy a sacar el 2R. Me va a quedar un 4πr o algo así, de 0 a r. ¿Y qué pasa si yo lo que tengo adentro de la raíz lo sumo? ¿Qué me queda? ¿Qué me va a quedar dentro de la raíz? Abajo me va a quedar exactamente lo mismo. Y en el numerador me queda algo bacán, r cuadrado. Entonces esta integral, que era más o menos piola fea, ahora queda ya mucho más linda. Entonces esto va a ser igual a 4pi r grande, r chico, la integral de 0 a r, 1 partido en raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Y eso sería toda la integral. Ahora ustedes ya saben cuál es la integral que hay que resolver, que es esta que yo tengo acá. Que con un trucazo, que ustedes ya debiesen conocerlo, sale súper fácil. Entonces a esta integral le vamos a poner i, y ahora yo la voy a calcular. De hecho, yo soy, esta pregunta estaba en una auxiliar de mi año, cuando yo di diferencial, que es hace muchos años. Porque aquí me queda un r cuadrado, y yo saqué el r minúscula, el r chico. Ya. Claro, exactamente, lo que dijo Benjamín Carrera. Entonces yo uso ahora un cambio de variable muy conocido, ¿cierto? Entonces yo tengo que calcular i, que esto lo voy a hacer rápido ya que ustedes ya saben hacerlo. Esto es r cuadrado menos x cuadrado, ¿cierto? De x. Y el cambio de variable que yo voy a usar es x igual a r seno de u, y de x va a ser igual a r coseno de u. Ya, y esto es simplemente 0 a r, me va a quedar r coseno, acá un de u me faltó, r coseno de u, y dentro de la integral, de la raíz me va a quedar un r cuadrado, por 1 menos un seno cuadrado de u, ¿cierto? Ya, desde 0, porque si el x es 0, entonces el r como es distinto de 0, el seno de u tiene que ser 0, entonces el u tiene que ser 0, pero ¿hasta dónde? ¿Cuál es el límite superior? Si el x vale r, entonces el seno de u tiene que valer 1. Claro, exacto, lo que dijo Martín, tenemos que cambiar los límites también. ¿Qué pasa si el x vale r? Entonces se me van los r y me va a quedar
que el seno de u tiene que valer igual a 1. Entonces, el seno de u, ¿cuánto vale 1? En pi medios. Entonces, esto que está acá, me queda pi medios. Entonces, acá, integral desde 0 a pi medios, ¿cierto? Lo de adentro, nos vamos a fijar que es igual al coseno cuadrado. Me va a quedar r coseno de u, y abajo me queda r también, y por la raíz cuadrada de coseno cuadrado de u, o sea, r coseno de u. O sea, se me va todo. ¿Por qué pi medio? Porque el seno de u tiene que ser 1. Si es que el x es r, entonces se me va la r y me queda seno de u igual 1. O sea, cuando el u vale pi medios. Por eso es pi medios. Entonces esta integral vale simplemente pi medios. Tengo una duda. Dime. Entendí todo, pero no entendí de dónde sale la función de la circunferencia al principio. ¿Podrías explicar eso de nuevo? ¿Esta? Sí. ¿Pero qué fue lo que no entendiste? ¿De dónde sale la función de la circunferencia? Porque yo tengo Esa es la... que parametrizar la circunferencia, pues, ¿cachai? Desde la ecuación de la circunferencia. la que vimos el semestre pasado. Ajá, en cónicas, por así decirlo, sí. Entonces Ya. yo tengo que despejar una de las dos variables, como parametrizar una sobre la otra, ¿cachai? Eso significa como escribir, porque tú sabes que esa función no siempre es función, porque toca el eje y 2 veces, pues, pero cuando tú escribes solo un manto, hasta ahí ya es función, ¿cachai? Y esa tiene que ser como tu función, pues, ¿cachai? Lo mismo si esto fuera una elipse en la que tú estés girando, al final tú tendrías que ir a la ecuación de la elipse y despejar una sobre la otra, ¿cachai? Y eso es lo que tendrías que hacer. Pero esa función me sirve para solo la parte superior de la circunferencia. Claro, La que tú pero lo que yo voy a despejas. hacer va a ser después multiplicarlo por 2, pues, ¿cachai? O algo así. Como en este caso lo hice para una parte, después para otro separado, como con un más y con un menos, y después yo lo multiplico por 2 para tenerlo por el otro lado. Ya entendí, muchas gracias. Ya. Ya, el pi medios es porque si el x vale r, que es el límite que yo tengo, entonces me va a quedar r igual a r seno de u. Entonces se me van a ir los r y me va a quedar seno de u igual a 1. Y cuando el seno de un ángulo vale 1 es porque el ángulo es pi medio o las multiplicaciones de este. Pero pi medio sirve. Ya, parametrizar, de nuevo, es como cuando tú tienes una curva cualquiera y tú tratas de ponerle un nombre, no un nombre, sino como una función, algo que te dé un inicio a la curva y te la termine, ¿cachai? Como una función tal que su gráfico va a ser esa curva. Lo que pasa es que ahora nosotros tenemos la curva y necesitamos la función, entonces nosotros estamos haciéndolo al revés, y eso es parametrizar. Es como graficar al revés. Ya, la tutoría no sé hasta qué hora es, pero acá estamos, da lo mismo. Hasta las 8, yo creo. Voy a intentar subir la tutoría pronto. Espero por lo menos terminar todos los problemas. ¿Ya? Pero me faltan 2 todavía y son largos, así que vamos a seguir. Ya, el pi2 sale del cambio de variable, porque al final esto te queda esta integral, te queda la integral desde 0 a pi medios de u. Entonces al final es x y por lo tanto es pi medio. Ya, pues entonces, si el x es r, que es el que yo tengo inicialmente, entonces me va a quedar r igual a r seno de u. Entonces se me van las r y tiene que quedar seno de u igual a 1. Entonces por eso tiene que ser pi medio, ya que es como por así decirlo la primera vuelta que yo estoy dando en el ángulo, nada más. Porque yo necesito ver los límites, ¿cachai? Tengo que ver cuando el x vale 0 y cuando el x vale r, para poder saber cuánto va a valer u, cuando yo hago el cambio de variable. Ah, no, me equivoqué yo, esto es ahí. Sí, toda la razón, Ivo. Esto es ahí. Ya, pues entonces, por lo tanto, M1 más M2 va a ser igual a 4 pi R grande R chico por pi medios. Entonces esto va a ser igual a 2 pi cuadrado R grande R chico. O sea, M va a ser igual a 4 pi cuadrado R grande R chico.
Eso sería el manto total del toro. Tarán. Y esa sería toda la pregunta 2 de la auxiliar. ¿Se entendió, chiquillos, más o menos la idea de la pregunta? Como la idea de hacer resolver una curva y resolver otra. Es que yo tenía que el manto era 2 veces M1 más M2. Pues. ¿Dónde lo tengo? Acá. Aquí. 2 veces M1 más M2. Entonces calculé M1 más M2 y después lo tengo que multiplicar por 2 de nuevo. No, lo hice como si hubiese rotado con respecto al eje Y. Mi circunferencia está posada en el eje X. Porque está debajo. Es negativo porque está debajo de la curva. El último 4 porque yo tengo que multiplicar por todo esto, para cubrir todos los segmentos del manto, que por así decirlo son 4. Sí, son como sí, es como la mitad de adentro completa, o como quieran ponerle, como quieran llamarlo. Es que al final, como el toro es completamente simétrico, lo que quiero que entiendan es que esta cosa tiene 4 sectores. Yo calculé 2, los sumé y los multipliqué por 2. ¿Pero por qué lo hice de esa manera? Porque yo así me evité toda la matraca que hay. Mira, si ustedes se fijan y ven en el enunciado, hay como el gráfico más o menos se entiende de lo que se trata. ¿Ya? Pero ahí como que no se logra visualizar bien, pero es porque no está a la altura. Aquí como que tienen que entender que si está en R,0 es porque está justo en el punto como central del plano cartesiano. ¿Ya? Es porque el M1 es un cuarto del manto, no es la mitad del manto. ¿Ya? Es esta cosa azul que yo hice acá, o al revés, como quieran ponerle. Entonces, el manto M1 es un cuarto del manto, ¿ya? Y M2 es otro cuarto del manto, y después eso yo lo multiplico por 2. No es la mitad del manto. Lo que pasa es que yo lo hice de esta manera, porque al hacerlo de esta manera me queda mucho más sencilla la matraca. Entonces quizás, no, es igual. Porque este toro es simplemente es un cilindro normal que ustedes lo agarran y lo doblan así. El manto de afuera y de adentro es el mismo, es exactamente el mismo. Es un anillo grande, exacto. Solo tienen que fijarse desde qué momento ustedes empiezan a contarlo. El manto de afuera es igual al de adentro. Esta cosa es igual por todos lados. Entonces la parten como por la mitad y después la parten en 4. Y ahí le queda como todas las cosas que calculamos. No, lo de adentro es el círculo del mismo tamaño. Es la mitad de mi circunferencia. Simplemente yo estoy calculando la mitad de mi circunferencia por dentro y la mitad de mi circunferencia por fuera. Solo eso. Sí, lo que dijo Lucas, es válido hacer eso, pero yo lo hice de esta manera porque es más explicativo y se entiende y es mucho menos matraquero. Esto es un cilindro donde se unen las puntas. Imagínense ustedes tienen un PVC gigante y lo unen. Es eso, es simplemente eso. No entendí lo que dijo Bastián. No. Despejé X para tener una función con respecto a Y, pero después yo cambié variables y les puse Y. Y le puse X. ¿Ya? Es simplemente para que fuera más simple al integrar nomás. Sí, sí, lo que dijo Diego. Eso es otra buena... Es que... A ver, ¿cómo les explico? Lo que tienen que entender ustedes es que esta cosa, este manto, es igual por dentro y por fuera. Lo que pasa es que esta cosa físicamente no tiene sentido. Pero es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, imagínenselo, R y R chicos son tan grandes que lo de adentro es igual a lo de afuera. Entonces, por donde ustedes cuenten esa dona, siempre les va a quedar de esa manera. ¿Ya? Por dentro, la mitad, como
Lo que yo hice fue calcularlo todo lo de adentro y multiplicarlo por 2, porque lo de adentro, les repito, es igual a lo de afuera. Es exactamente lo mismo, porque yo no estoy girando un óvalo, no estoy girando una cosa rara, yo estoy girando una circunferencia, algo totalmente simétrico. Es algo totalmente simétrico, chiquillos, algo completamente simétrico. Entonces, tiene que ser igual por fuera que por dentro. Yo sé que es difícil de entender, pero tiene que ser igual, es igual. Y yo me estoy aprovechando de eso. Sé que físicamente no tiene sentido, pero matemáticamente es lo que lo tiene que hacer. ¿Ya? Ojo que aquí no estamos aproximando nada. Solo que nosotros estamos tomando una figura que quizás no se puede crear realmente, ¿cachai? Nosotros estamos tomando la figura que se crea con las revoluciones de una circunferencia sobre cierto eje a toda velocidad. Te forma esa cosa rara, que es como un cilindro unido. Pero eso tiene la misma área por fuera que por dentro. Eso es lo que yo estoy haciendo. ¿Ya? No es algo que tú puedas crear como físicamente, es simplemente girar una circunferencia. Entonces, al final, todos los cálculos que yo haga van a ser en base a esa circunferencia. Y si la circunferencia es simétrica, entonces el área que yo cree también lo va a hacer. ¿Ya? Es por eso que yo puedo separar esto en un manto, 2 mantos, que van a ser como 2 cuartos, y después eso yo lo voy a multiplicar por 2. ¿Y por qué lo hice así? Porque los cálculos de la matraca y de las integrales que yo estoy haciendo se hacen mucho más sencillos así. Eso es lo que yo hice. Ya. Sí, la respuesta es que tiene razón. Puede ser de menos R a 0. Yo lo hice así porque por simplicidad. La verdad no lo pensé cuando lo hice. ¿Ya? Pero básicamente lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque la gracia es que esta circunferencia es completamente simétrica. Entonces yo puedo hacerlo así. Al final nada va a cambiar. Si tú te fijas y lo haces así, vas a llegar al mismo resultado. Yo lo hice así porque tú las puedes sumar, ¿cachai? Pero es la misma parametrización, solo que al revés. En este caso va a estar bajo la función. Pero es exactamente lo mismo, chiquillos. Eso es lo que les trato de decir. Al final, yo podría haber hecho manto 1 y todo y multiplicarlo por 4. Pero eso no me... Tengo que resolver esa tremenda integral. ¿Se cacha? Esa es como la idea. Como que no voy a llegar a ningún lado si no lo hago de esa manera. ¿Se cachó ahora sí un poco mejor lo que dije? Para seguir. Ya, súper. Me quedó una duda. Dime. ¿Puedes mostrar el gráfico de la dona de nuevo? Ahí me había quedado la duda. ¿Ahí? Analizando como... ¿Cómo? ¿Lo ves? Sí. Analizando como lo M1 y M2, en sí como que no debería ser como lo que dibujaste en verde, debería ser M2. Ya, quizá. A lo mejor me confundí con lo que dibujé. Lo que pasa es que yo no lo hice de esta manera cuando lo hice. Pero al final puede que tengáis razón y que me haya equivocado con los colores, ¿cachai? Pero de alguno de esos 4 mantos es lo que yo acabo de hacer. Uno representa M1 y otro va a representar M2, ¿cachai? Pero la idea es que, la gracia es que son como análogos, ¿cachai? Entonces al final cuando yo tenga M1 y M2, cubro los otros 2 también. Eso es como lo único con lo que tenéis que quedar al final. Sí, claro. Probablemente tengáis razón. Yo no miré muy bien el dibujo. Ya, gracias. Ya, eso. Esa es lo único con lo que tienen que quedarse. Los contrarios al punto, al centro de la circunferencia, son mantos iguales. ¿Ya? Son mantos iguales. Eso es lo más importante. Sí, es eso. Es porque ustedes tienen que... O sea, no plano cartesiano, sino que ustedes tienen que cubrir... Con el M1 tú cubrís la parte superior del plano cartesiano, con el M2 la parte inferior, pero son 2 partes inferiores y 2 partes superiores. Entonces, por eso ustedes lo tienen que multiplicar por 2. Es de 0 a R porque es como desde esta función que yo tengo acá, como de 0 a R es donde cubre por así decir, mi función que me recorre este grafiquito de acá, como eso azul que yo estoy haciendo aquí. Y acá me cubre desde 0 a menos R,
pero es igual como que fuera de 0R, es exactamente el mismo cálculo. Porque yo, lo que estoy haciendo yo es dividir en 4 el manto. No lo estoy dividiendo en 2. Te repito, no lo estoy dividiendo en 2. Lo divido en 4. Primero corto el manto a la mitad. Como, por así decirlo, como voy a tener la parte de afuera y la parte de adentro, y calculo solo eso. Y después yo multiplico por 2 para calcular la otra. ¿Se entiende? Sí, la mitad del manto es M1 más M2. Eso sí, exacto. La mitad del manto es M1 más M2. Correcto. No es todo el manto M1 más M2. Ya. Entonces, ya, porque ya es muy tarde, ¿les parece si les dejo? Bueno, les puedo subir la pauta, no la tengo texteada obviamente, la tengo así nomás, pero les subo la pauta de la P3 y le doy con la P4 nomás, que encuentro que igual es importante que vean integrales impropias. Más importante que la P3 porque la P3 es reemplazar la fórmula, no. Nada. Sí, ya. Veamos 5 minutos y de ahí sigo con la P4, ¿ya? Voy a seguir con la P4. Voy a parar de grabar.